En esta conferencia voy a tratar un tema muy particular del Apocalipsis, que es el tema de la Virgen Santísima y el Apocalipsis. Se habla de ella en este maravilloso libro. La tradición ha señalado un pasaje particular que es el capítulo 12, por tanto vamos a analizarlo y luego nos preguntaremos quién es la mujer que aparece en ese texto, en ese pasaje. Comencemos explicando un poco este magnífico capítulo 12. Si alguno, por lo tanto, no lo tiene presente, le recomiendo hacer aquí una pausa y leerlo detenidamente y luego continuar con el desarrollo de esta conferencia. Al comienzo del capítulo 12 del Apocalipsis, San Juan dice que ve un gran signo. Un gran signo apareció en el cielo, capítulo 12, versículo 1. Se trata de un signo, semeion, es decir, portento o milagro. Lo que ve es una mujer, ataviada con atributos radiantes. El sol le hace de manto, la luna de escabel, es decir, los dos símbolos de la luz, el del día y el de la noche. Es por tanto la cifra de la belleza celestial, siendo la luz expresión de toda perfección. Además, la coronan dos estrellas. En griego hay dos palabras para corona. Una es diadema, que es la corona real de los reyes, y otra es stéfanos, que conlleva las ideas de gozo y de victoria. Implica una lucha y una competición previa. Por eso es la corona que resulta de un triunfo. Aquí se trata de la corona de victoria y gozo. La palabra que utiliza justamente San Juan es stéfanos, como la que se da al vencedor de los Juegos Atléticos. Los comentaristas están moralmente de acuerdo, es decir, cuando digo moralmente me refiero a la gran mayoría, aunque no todos siempre, en que las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel, o los 12 apóstoles, o ambas cosas al mismo tiempo. La mujer domina pues los astros mayores del firmamento, el sol, la luna, las estrellas. Por tanto, es superior incluso a los ángeles, pues ninguno de ellos tiene un poder semejante. La mujer está, sigue diciendo San Juan, encinta, grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Su parto es descrito como doloroso e inminente. Más aún, está entrando en los dolores del alumbramiento de su hijo. En línea de principio, según muchos autores, los dolores del parto no tienen particular relevancia en cuanto al dolor, ¿no? Pues pueden ser, como señala por ejemplo Cerfó, un mero modo bíblico y poético de decir que verdaderamente la mujer dio a luz. Dice Cerfó, una mujer en angustia de parto y que da a luz, quiere decir simplemente una mujer que trae un niño al mundo. A decir verdad, esta alusión solo resulta problemática a quienes quieren ver en este alumbramiento del Mesías una referencia al nacimiento de Jesús en Belén. Pero muchos autores, en particular Fayet, del cual después voy a hacer algunas alusiones mucho más extensas, están convencidos de que es el parto que María tiene en el Calvario como madre espiritual. Esta sería la razón por la que se menciona inmediatamente, después de esto, la exaltación gloriosa al cielo, porque dice, una vez dado a luz al niño, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta el trono, lo cual ocurre en Cristo después de su muerte, de su pasión y muerte. Además de que San Juan en su Evangelio usa la idea de elevación, exaltación, para referirse precisamente a la cruz como elevación y glorificación. Por ejemplo, en Juan 3:14, en Juan 12:32, cuando dice, y yo cuando sea elevado de la tierra, elevación, se refiere Cristo a la cruz, atraeré a todos hacia mí. Esto está confirmado, según el mismo Fayet, por la presencia amenazante del dragón demonio que en el pensamiento de San Juan está asociado exclusivamente a la pasión de Cristo, puesto que su evangelio no refiere ni las tentaciones de Cristo en el desierto, ni ningún caso de expulsión de demonios. En el cuarto evangelio el demonio interviene exclusivamente en la pasión,
cuando, como dice Jesús, el príncipe de este mundo es derribado. Juan 12:31. Por eso entonces esta referencia al dragón amenazante en San Juan tiene más relación con la pasión de Cristo y con un alumbramiento durante la pasión de Cristo que propiamente en el parto virginal de Cristo en Belén. De pronto, Juan interrumpe la descripción de la mujer porque en el escenario donde se proyecta su visión aparece otro semeion, o sea, un segundo signo. Se trata de un dracon megas, dice el texto griego, es decir, un dragón inmenso. La palabra dragón puede significar en la Sagrada Escritura una serpiente o un monstruo marino o fluvial, una especie de cocodrilo o un ser monstruoso y fantástico. Además, en este caso es grande, megas. O quizá el calificativo solo quiera decir que es el dragón también. Puede significar eso, no solamente un dragón grande, sino que aparece el dragón por antonomasia, el monstruo por excelencia. Su color es rojo fuego. El término griego pirós es la palabra que designa el fuego, de ahí viene piromanía, ¿no? El mismo color con que Juan ha descrito el caballo de guerra en Apocalipsis 6:4, hipos pirros, caballo fueguino, lo que indica así su carácter violento, cruel y rabioso, como justamente era ese caballo que trae la guerra al mundo. El monstruo que aparece ahora en esta visión tiene 7 cabezas, coronada con diademas y 10 cuernos. A diferencia de la mujer que lleva ella una Stefanos, una corona victoriosa, las cabezas del dragón están coronadas con diademas. Recordemos los dos términos. Stefanos, corona de victoria, diadema es la victoria la corona propiamente política. Esta es la palabra que utiliza cuando habla de las coronas del dragón, es decir, son coronas de un gobierno temporal, políticas. El dragón arrastra con su cola, dice el texto, la tercera parte de las estrellas y las arroja sobre la tierra. Texto inspirado ciertamente en el profeta Daniel, que ve un carnero con 2 cuernos, de uno de los cuales salen otros, y de uno de esos una especie de cuerno pequeño que crece hasta alcanzar el ejército del cielo, echando a tierra y pisoteando parte de las estrellas. Esto se puede leer en el capítulo 8 del profeta Daniel. El texto de Daniel se interpreta históricamente del rey Antíoco y de las divinidades de los pueblos por él conquistados, pero en la imagen del Apocalipsis indica otra cosa. Según el padre Salguero, no sería de extrañar que el autor del Apocalipsis aludiese a la apostasía de altos representantes de la Iglesia de Cristo durante las persecuciones entonces desencadenadas. Sin embargo, sigue diciendo el mismo autor, según un simbolismo conocido en la literatura apocalíptica, las estrellas que caen del cielo representan a los ángeles prevaricadores. Con su poder de persuasión, entonces, el dragón arrastra en pos de sí una buena porción de los ángeles del cielo y con el mismo poder arrastra también a muchísimos hombres, como arrastró a nuestros primeros padres en el paraíso. Hasta aquí la cita de Salguero. El poder demoníaco aquí entonces aludido no es necesariamente violento, sino que puede tratarse de una fuerza seductora que hace caer del cielo, sea ángeles, sea doctores, sea lo más encumbrado de la iglesia. Después de esto, la atención del profeta vuelve hacia la mujer. El dragón está, dice, expectante del Mesías, cuyo nacimiento no puede impedir, pero quien intenta devorar apenas se ha dado a luz. Dios, sin embargo, burla al dragón y el Mesías nace de la mujer. El arrebato del Mesías, en el texto decía que apenas nacido es arrebatado, como hemos dicho, alude a su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, todo el ciclo pascual, a lo que se añade su presencia en el trono divino. Pero indica también la impotencia del dragón para lograr su cometido contra el niño. Después de esto, la mujer huye al desierto porque, como se dice más adelante, en los versículos 13 al 17, siempre del capítulo 12, el dragón, al verse burlado por el hijo de la mujer, dirige su cólera contra ella.
El desierto es lugar simbólico en la Sagrada Escritura. Siempre ha significado para Israel el lugar del refugio, como fue amparo en la persecución del faraón, por ejemplo, para Moisés, luego para el pueblo hebreo. La huida de la mujer al desierto es algo que tiene lugar a lo largo de la historia de la Iglesia y en particular en los últimos tiempos. Correspondería interpretarlo de la separación y enfrentamiento entre la Iglesia y el mundo mundano, es decir, en su aspecto diabólico, que enfrenta desde siempre a la Iglesia y al mundo, porque ciertamente la Iglesia no es que huye y se va a un lugar donde el mundo no la alcanza, sigue viviendo en el mundo, pero se aparta de él, como que se mete dentro de la intimidad divina y allí entonces en esa unión, en esa presencia de Dios, de alguna manera como que se aísla, como el contemplativo en medio de la acción se vuelca hacia adentro buscando a Dios, a la Santísima Trinidad presente en su alma y de alguna manera huye, escapa del tumulto, de lo mundano del mundo, no huye, no deja de comprometerse con las realidades del mundo en cuanto él tiene responsabilidad sobre ellas, tiene que, de hecho, todo cristiano tiene que construir el reino de Dios en este mundo y conquistar las realidades terrenas. Lo que no debe hacer es casarse con ellas, ¿no? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que significa esa huida al desierto. Es el desierto de la interioridad, de la pureza, de la consecuencia con lo que se profesa en la fe. Luego describe San Juan, versículos 7 al 10, una gran batalla, ¿no? Una batalla en el cielo que no queda claro si se trata de una lucha intra o metahistórica, es decir, anterior a la historia, antes de la creación del hombre, en lucha en los cielos entre los ángeles, o ya la lucha que se da a lo largo de la historia, o metahistórica, quiero decir, parusíaca al final de los tiempos. De hecho, algunos santos padres sostuvieron que se trata de la lucha de Satanás, que Satanás sostiene contra la Iglesia a lo largo de toda la historia y que se va a radicalizar al final de los tiempos. Otros padres, en cambio, la interpretan de la primera rebelión angélica que selló la caída de los ángeles rebeldes. A esto parece inclinarse, por ejemplo, el comentario de la Biblia de Navarra, donde dice: hacen pensar estas palabras en el origen del demonio, es decir, la caída del demonio. Bartina, que es el comentarista en el magnífico comentario al Apocalipsis que tiene la colección de comentarios de los padres jesuitas, editados por la BAC, habla de la lucha, pero no dice a qué batalla se refiere, si a la primigenia, aquella en los cielos, entre los ángeles fieles y los ángeles rebeldes, o a la última, a la que se dará al final de los tiempos. Pero si el texto tiene un carácter fundamentalmente parusíaco, todo en su conjunto, deberíamos pensar que se refiere entonces a otra batalla, una antes del final. Así lo entiende, por ejemplo, Castellani. Lo mismo sostienen Ballester Nieto, Straubinger. Salguero parece pensar en que esta victoria atribuida a Miguel es la victoria que Cristo obtiene en la cruz. Lo mismo piensa, por ejemplo, Wickenhauser, quien dice así: este combate entre Miguel y Satán se lleva a cabo en el lapso entre la glorificación de Cristo y la aparición del anticristo, es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia. A esto parecen aludir las palabras de Cristo al comienzo de su pasión: yo estaba viendo a Satán caer del cielo como un rayo. Es esta derrota que a lo largo de la historia harán los santos sobre Satanás, porque en cada santo Satanás es derrotado. Y también las palabras de Cristo, las anteriores: yo estaba viendo a Satán caer del cielo como un rayo, están en San Lucas 10:18, y en la última cena, en el Evangelio de San Juan 12:31, dice nuestro Señor: ahora tiene lugar el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. La batalla en sí no viene descrita, sino simplemente aludida. Dice: se entabló, punto. Y las huestes del dragón, continúa, non valuerunt, es decir, no tuvieron fuerza suficiente. El texto griego dice uk ischisan, no fueron fuertes, en clara oposición a Dios, que es llamado justamente en el Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 7:12, Ge ischis,
el fuerte. El dragón de nuevo contra la mujer, versículos 13 al 17. Después de referir el himno al Dios vencedor, que está en los versículos 10 al 12, la atención retorna otra vez más a la mujer perseguida por el dragón. Dios, dice el texto, la auxilia dándole las dos alas del águila grande, que no significan los dos testamentos, como pensaba, por ejemplo, San Andrés de Creta, o los dos brazos santos de Cristo extendidos sobre la cruz, como dijo San Hipólito, interpretaciones que valen solo en el sentido acomodaticio, muy a gusto en una época de la Iglesia. Se trata simplemente de los brazos sustentadores de Dios, como dice atinadamente Barclay. Dios se compara a menudo con el águila protectora, por ejemplo, en Éxodo 19. Habéis visto, le dice a Israel, lo que hice con los egipcios y cómo os llevé sobre las alas de águilas y os traje hacia mí. También en el Deuteronomio capítulo 32, como el águila que alborota su nidada revoloteando por encima de sus polluelos, extiende las alas tomándolos, cargándolos sobre sus plumas, el Señor fue el único que los guió. Estas alas entonces simbolizan la gracia divina, la protección, la providencia y la asistencia divina. Dios, por tanto, lleva a la mujer a su lugar, dice el texto, su lugar, que está en el desierto y lejos del dragón. Es curioso este posesivo que usa San Juan, ton, topon, autes, el lugar de ella, su lugar. Él la llevó al lugar de ella. Esto implica que el lugar es preparado para ella por Dios, por la providencia. Su lugar es allí donde esté a solas con Dios, porque el desierto era, en la mente de Israel, el refugio de todos los perseguidos, donde huyen, por ejemplo, Elías, David, los Hasidim. El desierto puede significar en algunos textos bíblicos también el lugar inhóspito, sin vida, incómodo para vivir, pero lejos de los centros de poder y bajo este último aspecto, en el cierto sentido, un lugar seguro. La duración que el vidente asigna a este retiro es la duración simbólica de toda persecución, 3 años y medio, acortada, 3 años y medio, porque es la persecución acortada por el amor de Dios, sino la persecución en su sentido completo. Todo lo que es perfecto es siempre indicado con el número 7, tendría que durar 7 años. Si dura la mitad es porque Dios la acorta, como dice en algún pasaje del Apocalipsis, por amor a sus elegidos. Por último, el dragón realiza un último intento de destruir a la mujer. Dice el texto, vómito de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Al verse nuevamente burlado, el dragón se vuelve contra los otros hijos de la mujer. La inutilidad de sus manotazos contra ella lo empujan a vengarse en sus retoños. No puede destruir a la mujer, pero sí tiene esperanza de hacer sufrir sus hijos. No a cualquiera, sino a los fieles, es decir, a los que guardan, dice el texto, los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio, es decir, a los santos en la tierra, que no están exentos de tener también sus defectos, sus dificultades, pero sustancialmente tratan de ser fieles a Dios en la lucha cotidiana. Bien, hasta aquí esta primera parte, si se quiere, donde escuetamente he mencionado lo que dice el capítulo 12, los distintos personajes y el desenvolvimiento. Esto ciertamente, la exégesis riquísima de este capítulo 12 podría extenderse indefinidamente, y al menos muchísimo más de estos pocos minutos que yo le he dedicado, pero simplemente lo he hecho como preparación, porque como dije, la conferencia es responder más bien a esta pregunta que me voy a hacer ahora: ¿quién es la mujer? ¿Quién es esa mujer? Este ha sido un tema muy discutido, que ha recibido lecturas diversas. En la tradición, sustancialmente, hay dos interpretaciones principales. Una ve en la mujer un símbolo de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, y otra un símbolo de María, Madre de Jesús.
Hay quienes sostienen que solo es símbolo de la Iglesia, otros que solo es símbolo de María, otros que es símbolo de ambas, ¿no? Por ejemplo, Grelot sostiene que se trata de la nueva humanidad con María a la cabeza, ¿no? Y así tantos otros autores en esto. Realmente podríamos hacer una lista verdaderamente grande, porque es un tema que ha atraído muchísimo. Pensemos, no solamente los exégetas, sino principalmente los mariólogos, ¿no? Que en este pasaje, evidentemente, es un pasaje obligado en su estudio. La exégesis patrística y medieval ha interpretado esta figura principalmente en clave eclesiológica, es decir, aplicándola más bien a la Iglesia sin excluir la interpretación mariana. Recién en el medioevo, algunos autores monásticos cambiaron el acento por una interpretación más mariológica, ahora sin excluir la interpretación eclesiológica. Por eso, para algunos autores, como el padre de la Poterie, la cuestión en dónde poner el acento principal es la central, sin excluir ninguno de los dos aspectos. O sea, realmente la clave está en entender lo que se aplica a las dos cosas y después quedará a criterio y en clave, digamos, de ciertas interpretaciones particulares donde se pone el acento. Principalmente es la Iglesia con visos de María o principalmente es la María con visos de la Iglesia. Vamos a ver entonces las distintas interpretaciones completas, también las exclusivistas y las mixtas. Las interpretaciones exclusivistas ante todo. Como señala el padre de la Poterie, un cierto número de exégetas solo acepta la interpretación eclesiológica, considerando la mariana como una adaptación y una explicación piadosa al servicio de la pastoral, del culto y de la espiritualidad. La interpretación acomodaticia de los pasajes de la Sagrada Escritura es correcta, es acomodar pasajes, ¿no? que literalmente indican otra cosa, pero uno los acomoda piadosamente para entender en ellos y alimentarse espiritualmente, aplicándolos a otras realidades espirituales, teológicas, etc. Lo que eso no tiene es valor de argumento, ¿no? Entonces el sentido acomodaticio no quiere decir que sea falso, no quiere decir que sea algo ilícito hacerlo en exégesis, sino simplemente de que es algo para alimentar la vida espiritual de la persona, pero no quiere decir de que eso esté indicado en el texto, el sentido de eso, ¿no? Por eso, evidentemente, que el considerar esta primera línea, que la interpretación mariana es meramente acomodaticia, significa que en definitiva el texto no tiene nada que ver con la Virgen Santísima. Lo hacemos así simplemente por piedad, porque eso nos ayuda a nosotros a meditar en la Virgen Santísima, porque alimenta nuestra piedad hacia ella y nada más, ¿no? Así sostuvo, por ejemplo, un gran exégeta como fue el padre Filión, Luis Filión. Dice él: esta mujer es la madre de Cristo según el versículo 5. Sin embargo, no es a la Virgen María a quien se aplica la descripción, como se inclinaría uno a interpretar y como muchos lo han creído. De hecho, una lectura atenta de este pasaje no tarda en mostrar que se trata de un personaje alegórico, de una madre mística, pues muchos rasgos señalados por el autor son evidentemente figurados. El nacimiento de Cristo del que se habla en el versículo 5 es él mismo del todo ideal. También debemos aplicar estas figuras a la Iglesia, sobre todo a la Iglesia del fin de los tiempos, que sufrirá más que nunca para hacer nacer a Jesucristo en las almas. Esto está en la nota que él le dedica a este pasaje en la Biblia que él curó, ¿no? Es decir, que él tradujo y anotó. Además de que se trata de la Iglesia, o sea, del Nuevo Israel, queda patente en el versículo 17 cuando se dice que los hijos de la mujer son los que custodian el testimonio de Jesús, ¿no? Ciertamente. Pero hay momentos en que desborda, hay que decir, en contra de estos límites que ponen estos autores, como por ejemplo Filión, ¿no? Hay momentos en que la misma imagen desborda a la Iglesia en sentido histórico, es decir, en su fundamento apostólico
para exigir ser interpretada del Israel de Dios, de la Iglesia, pero conteniendo a los justos de todos los tiempos, desde Adán hasta el último justo, en el sentido de la famosa Civitas Dei, la ciudad de Dios de San Agustín. Straubinger menciona todas las hipótesis sin determinarse por ninguna de ellas, entre otras la que lee este pasaje de María solo como una acomodación. Él considera que puede ser que sea así, una mera acomodación. Por eso lo menciona Straubinger, aunque él no termina por delimitarse por ninguna en particular, pero lo menciono dentro de esta línea de los autores exclusivistas, porque menciona como al menos posible el hecho de que la aplicación a María sea mera acomodación. Dice así: la liturgia y muchos escritores patrísticos emplean este pasaje en relación con la Santísima Virgen, pero es sólo en sentido acomodaticio, pues la mención de los dolores del parto se opone a que se vea aquí una referencia a la Virgen María, la cual dio a luz sin detrimento de su virginidad. Como ven, esto es lo que dije antes, que muchos autores, el problema para aplicárselo a María es que habla de los dolores de parto, y como el parto es virginal, indoloro, en el caso de María Santísima, el parto de nuestro Señor Jesucristo, entonces en eso ven la dificultad. Ya voy a explicar después entonces cuál es la explicación auténtica de esos dolores de parto, como lo señala Filión, ¿no? Sin embargo, como nota de la Poterie, toda interpretación exclusivista, o la Iglesia sola o María sola, como posiciones extremas, es difícilmente defendible, ¿no? Dice así: si es verdad que la exégesis contemporánea manifiesta una tendencia muy neta a poner el acento sobre la interpretación eclesiológica, hay sin embargo diversos exégetas, nos parece que con mucho derecho, que hacen valer con insistencia el hecho de que la interpretación mariana no puede ser excluida, o más bien que es incluso necesaria para una explicación completa y equilibrada de Apocalipsis 12. Interpretaciones ahora, en segundo lugar, de María y del pueblo de Dios conjuntamente. Tímidamente, la Nueva Biblia de Jerusalén, en su edición de 1998, dice: es posible que Juan piense también en María Nueva Eva, la hija de Sión que trajo al mundo al Mesías. No es poca cosa que esta versión deje abierta tal posibilidad, aunque, como digo, solo la deja abierta. La exégesis mariológica de este pasaje es muy antigua, es decir, la interpretación que ve que en este pasaje se está aludiendo a la Virgen Santísima, como no es una cosa moderna. Aunque dije antes que comenzará a prevalecer en el medioevo, es en realidad antiquísima. La encontramos, por ejemplo, en el tercer sermón sobre el credo de Quod-Buldeos, muerto en el año 450. Lo cual ni siquiera quiere decir que sea la primera, sino que ahí tenemos un testimonio escrito. Quod-Buldeos entendía el pasaje de María y a su vez a esta como tipo de la Iglesia. Dice así: la mujer significa la Virgen María, que engendró nuestra cabeza Jesús sin perder su integridad, la cual es a su vez figura de la Santa Iglesia. Por su parte, el franciscano Bellarmino Bagatti sostuvo que la interpretación mariana de Apocalipsis 12 se encuentra también implícitamente en San Ignacio de Antioquía, por lo tanto nos remontamos a los padres apostólicos, y en la obra apócrifa Historia Fabri Lignari, cuya versión copta parece ser pre-nicénica, o sea, anterior al concilio de Nicea. En este escrito se modifican las palabras del ángel a José en Mateo 1:20 con la frase justamente de Apocalipsis 12:5 y se interpreta la fuga de la Sagrada Familia a Egipto y la matanza de los inocentes como inspiradas por el dragón a Herodes. O sea, justamente este pasaje de que es llevado al desierto, la mujer es llevada al desierto, e inspira para que se haga justamente una descripción de la fuga de la Sagrada Familia como una de las aplicaciones que tiene ese pasaje, lo cual a nosotros lo que nos interesa como testimonio histórico de que el Apocalipsis, este pasaje de Apocalipsis ya en aquella época, por lo tanto anterior al concilio de Nicea, ya se interpretaba de la vida de Cristo y por lo tanto de la vida de María Santísima.
No perdamos de vista que el texto usa el género literario apocalíptico, que permite una superposición de imágenes y el desborde de ciertos detalles respecto de la imagen principal. Por eso no se puede aplicar todos los detalles del texto a la Virgen, ni es necesario para su sentido mariano. El padre Bober sostiene que la mujer será o la colectividad patriarcal convergiendo y concentrándose en María, o bien María en cuanto recoge y sintetiza en sí la colectividad patriarcal, es decir, al Israel de la promesa. Sigue diciendo él, cotejados todos los textos bíblicos en sus rasgos así reales como verbales, la conclusión es que la mujer es María en cuanto lleva la representación de Israel. Además, el contraste entre la mujer y el dragón, serpiente antigua, es una realización de las hostilidades anunciadas en el Génesis 3:15, donde la mujer es claramente María. Eso ciertamente es así. En el protoevangelio, Génesis 3:15, la mujer de la cual se profetiza, ¿no?, que nacerá aquel que pisará la cabeza de la serpiente, es ciertamente María, no es Eva. Eva no da luz a Cristo. Es María la que da luz a Cristo. Sigue diciendo Bober, hay que notar empero que la maternidad de María es aquí, como lo fue en la realidad, no la pura generación física, sino la maternidad total del Redentor. Esto, con todo, no impide que en un sentido derivado la mujer pueda ser también de alguna manera la Iglesia, por cuanto es la prolongación de Israel. Por lo tanto, entonces, él interpreta principalmente de forma mariológica, segundo lugar eclesiológica, y el parto no solo lo interpreta de Cristo, sino del Cristo total, Cristo y los que son de Cristo. Esto es lo que permite entender que los dolores de parto no se refieren al parto virginal, sino al parto de María del Cristo total, donde ciertamente lo da entre dolores en la pasión. Volveré sobre esto porque es la tesis principal y magnífica del padre Fayette, ¿no? Así interpreta el padre Bober lo que acabo de mencionar en su versión de la Biblia, ¿no?, mostrando los distintos elementos de la visión. El manto del sol, dice él, es la gloria de la divina maternidad, la luna debajo de sus pies es símbolo del señorío soberano o realeza de María, la corona de 2 estrellas es la gloria de los 12 patriarcas de Israel, recapitulada y representada en María. El padre Cándido Pozo, otro gran teólogo, indica que el hecho de que el sentido primario de este texto tenga por sujeto a la Iglesia no impide que la figura de María aparezca a otro nivel. Más aún sostiene con una atinada perspectiva que en este capítulo 12 Juan ve a la Iglesia con rasgos de María. Es decir, para el padre Pozo, Juan está hablando de la Iglesia, pero cuando tiene que describir a la Iglesia toma los rasgos de María, que le eran para él muy conocidas para describir a la Iglesia. Por lo tanto, justamente tenemos aquí las dos cosas. Sin embargo, esto parece insuficiente, a menos que se aclare que no es la Iglesia histórica posterior a la Pascua, porque esta, como ha destacado Grelot en el mismo Apocalipsis, no es la madre del Mesías, sino su esposa, como aparece varias veces, Apocalipsis 19:7, 21:4. Sino que es la Iglesia en toda su amplitud, como Israel de Dios, cuyo miembro más eminente, María, es sí madre del Mesías y madre espiritual de todo el resto. El padre Roschini, uno de los grandes mariólogos del siglo XX, en su vida de María, señala incluso que es en esta visión de la mujer del Apocalipsis en la que se apoyan algunos de los antiguos padres de la Iglesia para sostener la asunción de María a los cielos. Por tanto, ha sido lugar teológico para apoyar nada menos que uno de los dogmas marianos más importantes, lo que muestra que no puede considerarse como un mero sentido acomodaticio. Volveré sobre esto. Joseph María Salgado, apoyándose en muchos teólogos como por ejemplo Tobac, Leforis, Brown, Laurentien, Weber y otros, destaca que en ningún lugar del Antiguo Testamento se afirma que el pueblo de Dios, Israel, personifique a la madre del Mesías individual. La hija de Sión es llamada a veces madre en el Antiguo Testamento, pero no madre del Mesías individual.
Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, la Iglesia es presentada como esposa de Cristo y madre de los creyentes, pero nunca como madre del Mesías. Esto es muy importante, ¿no? Por tanto, la única madre de Cristo en la Sagrada Escritura es solamente María. Entonces, el Israel es llamado madre, pero no madre del Mesías, sino madre de todos los hijos de Israel, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, la Iglesia nunca es llamada madre del Mesías, es llamada esposa, como por otra parte lo hace el Apocalipsis mismo, la llama la novia del Cordero, la esposa del Cordero, pero nunca es llamada madre del Cordero. En todo caso, una maternidad sobre todos los creyentes. Pero este pasaje está claramente, porque eso no hay ninguna duda, ¿no? Claramente habla del nacimiento del Mesías, ¿no? De ahí que algunos, como este citado Salgado, afirmen que aunque la mujer venga configurada también como iglesia, entre las dos el primer puesto corresponde ontológicamente, dice él, a María. O sea, la figura, en primer lugar, es figura de María. Y Gillard dice, guiado por el Espíritu, San Juan ha visto en esta mujer primero la misma Virgen María, luego la Iglesia, el conjunto de los cristianos, porque la Iglesia no existiría sin María. El padre Bartina, a quien ya cité antes, afirma, se ha de dar por supuesto que explíquese de la manera que se quiera el misterio de la mujer enemiga del dragón, ha de entrar necesariamente de algún modo en la explicación María, porque es en resumidas cuentas la única madre del verdadero Mesías. Y añade, no se oponen a esta identificación los dolores que al dar a luz sintió la mujer. Eso ya dije que justamente era una de las cosas que hacía algunos exégetas, excluir este pasaje de la Virgen como interpretación principal. En toda la corriente, sigue diciendo el padre Bartina, en toda la corriente expresiva del Antiguo Testamento y del judaísmo, esta frase, dar a luz en los dolores de parto, equivale a indicar de modo seguro que se trata de un nacimiento verdaderamente humano y no ficticio o de otro orden. Además, por lo tanto, entonces, hablar de dolor de parto simplemente lo que quiere decir es que es un parto real. No, el énfasis no está puesto en que es doloroso, sino en que es real. Es real. Sigue diciendo el padre Bartina. Además, los dos verbos con que se expresa esta realidad en el versículo 2 tienen el valor de una frase ya hecha. Tampoco, o sea, frase hecha, los dolores de parto, como decir, es una manera de decir simplemente dio a luz, punto, ¿no? Es una frase hecha, es la manera de decir dio a luz. No está siendo de vuelta, insisto, el énfasis en el tema de que el parto sea doloroso o no doloroso, eso no entra en cuestión. Lo que quiere indicar simplemente es, emplea una frase que indica que es un parto real, no un parto ficticio como querían hacer creer los herejes docetas de los primeros siglos, porque para ellos todo lo que tuviera que ver con un cuerpo era denigrante aplicárselo a Dios. Sigue diciendo Bartina, tampoco se opone a la identificación indicada o que se hable de descendientes de la mujer. Ya se dijo que la palabra simiente puede equivaler a estirpe o raza. Por otra parte, los partidarios de la interpretación individual ven aquí significada la maternidad espiritual de María en cuanto engendra ella también a los que creen en Jesús. Juan 19, 25 al 27. Tratándose en este capítulo de seres concretos e individuales, la mujer no puede ser una colectividad si no se dice claramente, y mucho menos una ficción. Recordamos que el padre Martínez es uno de los grandes especialistas en el Apocalipsis. Por donde él insiste acá, no se habla de que se trate de una colectividad en ningún momento, y eso tendría que ser expreso, porque todos los demás personajes son personajes individuales y reales. El dragón es el demonio, lo dice, es la serpiente antigua. El niño que nace es el Mesías. Miguel y sus ángeles son realmente Miguel y sus ángeles. Por lo tanto, ¿por qué la mujer tendría que ser ella una colectividad y no un personaje también individual, ¿no? Tendría que ser dicho expresamente. Y no se dice nada, ¿no? No se dice nada. Por lo tanto, es un personaje. Y como personaje, la única madre del Mesías no es Israel, es María Santísima.
Sigue diciendo Bartina, si se tiene además presente que Juan comenta trascendentemente la profecía mesiánica de la mujer genesíaca del Génesis 3:15, siendo aquí el descendiente de la mujer enemiga del dragón Cristo concreto, su madre no puede ser una colectividad. Esto no quita que siendo María la mujer enemiga del dragón en sentido literal, no incluye en sí otras significaciones. Y concluye este autor, no se puede probar de ninguna manera que sea anticientífico admitir la interpretación mariológica del capítulo 12 del Apocalipsis. El padre Fayette ha hecho sobre este argumento un trabajo muy pormenorizado y metódico, mostrando una significativa concordancia con lo que dice el ya citado padre Cándido Pozo. Es el pueblo de Dios, la imagen, y de la Iglesia de Cristo, pero personificado como María, ¿no? Pero no se trata de una mera personificación, sino que también se refiere a María. Es María, elige a María, ¿no? Realmente, porque María es símbolo, la Virgen María, en su realidad individual, ella también es símbolo de algo más, símbolo justamente de la Iglesia entera, de la cual ella es su miembro más excelente. Por lo tanto, entonces, describe a María y la utiliza a su vez como símbolo de la Iglesia o del Israel de Dios, ¿no? Es decir, y ahora cito a Fayette, el autor, Juan, ¿no?, ha soñado una mujer de carne y hueso, una madre real, concretamente María. Siendo Juan el autor del Apocalipsis, nos dice Fayette, es imposible que pueda hablar de la madre del Mesías sin pensar en María. Sin embargo, la mejor justificación de la portada mariana de Apocalipsis 12, Fayette la ve en su relación con la escena joánica de María al pie de la cruz. Esta relación no puede negar ni siquiera quien niegue que el autor de ambos textos es el mismo Juan, pues al menos está obligado a decir que si no fue Juan, es al menos un discípulo suyo, lo cual ya nos da pie para sentar una relación estricta entre ambos pasajes. Es decir, incluso aquellos que dicen que Juan es el autor del Evangelio, pero el autor del Apocalipsis es otro Juan, Juan presbítero, uno llamado Juan, pero de los discípulos de Juan, no el mismo Juan. Bueno, incluso para estos vale la misma tesis, dice Fayette, porque no hace falta, digamos, que el autor sea el mismo del Evangelio que el del Apocalipsis, sino que bastaría con que sea de la misma escuela el autor del Apocalipsis que el del Evangelio, porque está imbuido en las mismas ideas. Eso es lo que está diciendo. Nosotros igualmente sostenemos que el autor de ambos escritos es el mismo Juan apóstol, ¿no? Si leemos, sigue diciendo Fayette, ¿no? Resumiendo estoy ahora su pensamiento, si leemos en paralelo Apocalipsis 12 y Juan 19, versículos 25 al 27, el relato de Cristo en cruz, al pie de la cruz estaba María, etcétera, ese pasaje es, ¿no? Vemos tres rasgos exclusivos de San Juan, de la teología de Juan, exclusivos, o sea que no son propios de los otros evangelistas, ni tampoco de los otros escritores del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Primero, la insistencia con que la madre de Jesús es llamada mujer. En cuanto ella es la mujer en cierto sentido por excelencia, María es dada como madre a Juan. Segundo, ella tiene otros hijos además de Jesús, simbolizados en Juan, dado por el mismo Salvador como hijo a María en la cruz. Tercero, esta maternidad espiritual está ligada al Gólgota. Estos tres rasgos son los tres rasgos que encontramos en la cruz, ¿no? Los mismos tres rasgos caracterizan a la madre del Mesías del texto de Apocalipsis. Primero, también ella es llamada mujer. Segundo, tiene otros hijos además del Mesías. Tercero, también a ella se le atribuye una generación metafórica que está ligada a la cruz. Se trata, pues, concluye Fayette, de una tradición propiamente joánica, común al Evangelio y al Apocalipsis. Un rasgo fundamental de la mujer madre de Apocalipsis es su doble maternidad, que da origen a una doble descendencia, una individual y otra colectiva. Ella es madre del Mesías individual, es decir, de Cristo,
en Apocalipsis 12:5 al principio, la que da luz al Mesías, pero también tiene otra descendencia, como dice unos versículos más adelante, identificada como, ¿cuál es esa descendencia? ¿Quiénes son esos hijos? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, es decir, todos los discípulos de Cristo. De aquí que recalque con fuerza Salvatore Garofalo: la mujer es, por tanto, al mismo tiempo madre de Cristo y de los creyentes, la que describe el Apocalipsis. Es exactamente lo que es María en el Evangelio de Juan. Madre de Jesús, que es hecha en el Calvario madre de los discípulos de Jesús. Y esto despeja la principal objeción que algunos exégetas han hecho a la interpretación mariana, como ya lo dije varias veces, el parto doloroso de la mujer de Apocalipsis 12, que no cuadra con el parto virginal e indoloro de María en Belén, pero que aquí no se refiere a ese parto virginal de Jesús, sino al parto de los discípulos, que sí fue doloroso. Esto lo subraya, por ejemplo, el padre Pozo. Dice: la participación dolorosa de María en el paso de Jesús de esta vida al Padre, la pasión. Y como dice también Bover, de la maternidad total, es decir, incluyendo la maternidad espiritual, el parto de los demás miembros del Cristo total que ella hace al pie de la cruz. Más aún, Fayette, siguiendo a Lightfoot, recuerda que el mismo Juan ha referido cómo Jesús en la última cena describe su pasión como un alumbramiento doloroso y su resurrección como un nacimiento que da gozo. Palabras ahora del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 21 al 23. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. Ahí tenemos la pasión descrita como un parto de grandes dolores y la resurrección como un nuevo nacimiento. Ese paso tremendo de dolor vale tanto para Jesús como para María. Por eso otros autores destacan que los dolores de la mujer de Apocalipsis 12 son el espejo de la inmolación del Cordero Celeste de Apocalipsis 5, ¿no? y Apocalipsis 13. Al presentar al Cordero se lo describe como inmolado. Al presentar a la madre también, porque es la madre no en Belén, sino en el Calvario, ¿no? Recordemos, en Apocalipsis 5 el Cordero aparece degollado. Es el Cordero entonces inmolado en la cruz. Cuando se presente a su madre, tendrá que presentarse también como la madre del Cordero degollado. Ella también, de alguna manera, asociada a la inmolación del hijo individual y asociándose al parto de los otros hijos que aquel le entrega en ese solemne momento. De ahí que Fayette afirme lo siguiente: Juan habla en su Apocalipsis de atroces dolores de parto que terminan en el nacimiento metafórico de Cristo y de los cristianos. Describe la madre del Mesías recordando a María, quien por Cristo crucificado había sido dada por madre a Juan. Por otra parte, es indudable que la elección del sustantivo guiné, mujer, para describir al personaje central de este capítulo, vi un signo grande, una guiné, una mujer, ¿no? Así describe Juan en Apocalipsis, ¿no? Donde en este pasaje de capítulo 12 aparece 9 veces usado, 8 explícitamente y una en forma tácita en 12:5, junto a la enemistad del dragón expresamente identificado con la serpiente antigua, es decir, la del Génesis, hace referencia a la mujer y a la serpiente de Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti, la serpiente y la mujer. En ambos casos la serpiente acecha y en ambos casos la mujer vence. Y la mujer de Génesis 3:15 es, sin duda, en toda la tradición cristiana, no solo Eva, sino principalmente María, al menos en un sentido profundo, plenior del texto. Pero sobre todo porque como profecía solo la cumple María. En ningún lugar de la Escritura se dice en efecto que Eva haya triunfado de la serpiente, más bien lo contrario. Solo María realiza lo allí profetizado. Esto explica que la lectura mariológica del pasaje de Apocalipsis 12 haya sido una constante
en tres fuentes importantes de interpretación, a saber, el uso litúrgico, las referencias magisteriales y la piedad popular. Y esto es muy importante porque este es el uso que ha hecho la Iglesia de este pasaje. La liturgia, que es fuente teológica dentro de la tradición, aplica a María este pasaje al menos en la solemnidad de la Asunción, en la antífona de entrada de la misa del día y la primera lectura, y en la misa votiva de María Auxilio de los Cristianos de la Collectio Missarum de la Beata María Virgine, en la primera lectura y en la nota introductoria a la misa, que afirma claramente que es la visión de la Virgen en quien se representa la Iglesia. Esto sin contar las veces en que es aplicada a la Virgen en diversas antífonas de la liturgia de las horas, por ejemplo en la memoria de María Reina, 22 de agosto, la lectura breve del oficio de Santa María in Sábato, etc. De parte de los fieles, no sólo en el sentido mariológico, que le suelen dar espontáneamente este texto, sino en las representaciones de la piedad popular en que María Inmaculada es plasmada coronada de 2 estrellas y con la luna a sus pies, mientras pisa la cabeza de la serpiente, alusiones todas a este pasaje. Dice Garófalo, la tradición iconográfica de la Inmaculada es quizá la más célebre de todas las representaciones de la Virgen en la tradición católica, representa justamente a la mujer de la visión de Juan, y es un testimonio del sentimiento cristiano. Es decir, cuando los cristianos quieren representar a la Virgen, con mucha facilidad buscan este pasaje para representarla. Y eso no es al azar, eso no es una casualidad en la historia de la Iglesia. Del Magisterio se pueden citar incontables pasajes. Solo a modo de ejemplo indico algunos tomados de pontífices del siglo XX, para que sean bien cercanos a nosotros. La encíclica Ad Diem Illum de San Pío X, 1904, dice así: una señal grande, así describe el apóstol Juan la visión que le fue enviada por Dios. Una señal grande apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Nadie ignora que aquella mujer simbolizaba a la Virgen María, que sin dejar de serlo dio a luz nuestra cabeza. Y sigue el apóstol, y estando encinta gritaba con los dolores del parto y las ansias de parir. Así pues, Juan vio a la Santísima Madre de Dios gozando ya de la eterna bienaventuranza y, sin embargo, con las ansias de un misterioso parto. ¿De qué parto? Sin duda del nuestro, porque nosotros, detenidos todavía en el desierto, tenemos que ser aún engendrados a la perfecta caridad de Dios y la felicidad eterna. Los trabajos de la parturienta indican interés y amor. Con ellos la Virgen desde su trono celestial vigila y procura con su asidua oración que se engrose el número de los elegidos. La bula dogmática Munificentissimus Deus de Pío II, en la que se proclama el dogma de la Asunción de María, año 1950, dice lo siguiente en el número 27. Los doctores escolásticos vieron indicada la Asunción de la Virgen Madre de Dios, no solo en varias figuras del Antiguo Testamento, sino también en aquella señora vestida de sol que el apóstol Juan contempló en la isla de Patmos, Apocalipsis 12. La exhortación mariana Signum Magnum de San Pablo VI en 1967 sobre el culto que ha de tributarse la bienaventurada Virgen María, cuyo título Signum Magnum está tomado precisamente de las palabras con las que comienza el capítulo 12 del Apocalipsis. Dice así: señal grande la que el apóstol San Juan vio en el cielo, una mujer vestida de sol, que la Sagrada Liturgia no sin razón interpreta como refiriéndose a la Beatísima Virgen María, Madre de todos los hombres, por la gracia de Cristo Redentor. Yendo a Juan Pablo II, la encíclica Redentoris Mater del año 1987 desarrolla la relación entre María y la Iglesia en la mujer del Apocalipsis 12 y dice así: merced a este vínculo especial que une a la Madre de Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el misterio de aquella mujer que desde los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el Apocalipsis acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la humanidad.
pues María, presente en la Iglesia como Madre del Redentor, participa maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas, Gaudium et Spes 37, que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana. Y por esta identificación suya eclesial con la mujer vestida de sol, Apocalipsis 12.1, dice, como está citando a San Bernardo, se puede afirmar que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga. Por eso los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María a lo largo de su peregrinación terrena, aún se esfuerzan en crecer en la santidad. Lumen Gentium 65. María, la excelsa hija de Sión, ayuda a todos los hijos, donde y como quiera que vivan, a encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre. Y más adelante dice, esto está en el número 2, más adelante en el número 11, dice el Papa, la enemistad anunciada al comienzo, Génesis 3.15, es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, donde vuelve de nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida de sol, Apocalipsis 12.1. María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. El mismo pontífice en la encíclica Evangelium Vitae, número 103, dice, la relación recíproca entre el misterio de la Iglesia y María se manifiesta con claridad en la gran señal descrita en el Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, Apocalipsis 12.1. En esta señal la Iglesia ve una imagen de su propio misterio, inmersa en la historia, es consciente de que la trasciende, ya que es en la tierra el germen y el comienzo del reino de Dios. La Iglesia ve este misterio realizado de modo pleno y ejemplar en María. Ella es la mujer gloriosa en la que el designio de Dios se pudo llevar a cabo con total perfección. Hagamos ahora entonces una lectura o relectura del texto que hemos presentado, Apocalipsis 12, en sentido mariano, teniendo en cuenta todo esto. Es la mujer por antonomasia la que aquí se nos presenta, título mujer que comparte con la Iglesia y con más razón que la Iglesia misma, ¿no? Pues María lo recibe antes, o quizá por sinécdo, que es decir, María como la parte más eminente de este cuerpo, después de Cristo su cabeza, presta el nombre que ella ha recibido en 2 oportunidades solemnes de su vida, cuando da la nota de entrada de Cristo a su manifestación pública, pidiendo el primer milagro en favor de los hombres en Caná, mujer, y esto que tenemos que ver tú y yo con esto, y al pie de la cruz, mujer, he ahí a tu hijo, cuando recibe el encargo de ser madre espiritual de todos los redimidos, ¿no? Por lo tanto, sinécdo, que significa la parte por el todo. Ella lo recibe de manera particular y por lo tanto entonces, como ella es parte del todo que la Iglesia recibe el título de mujer por medio, digamos, de una derivación de María Santísima. Ella es reina porque da a luz un hijo rey, que rige las naciones con cetro de hierro, y es reina por conquista. Por eso lleva una Stefanos, una corona de victoria, y no una diadema, una corona de dominio político. Por tanto, es el reinado que le compete por su participación en la conquista de Cristo durante su pasión. Ella, aun cuando el parto físico de su hijo ha sido virginal y sin dolores, tiene un parto doloroso, el de los otros hijos. Es lo que experimenta primero al pie de la cruz y luego con la constante lucha en favor de sus hijos perseguidos por el dragón a lo largo de la historia de la Iglesia. Ella es toda llena de luz, es decir, de gracia, pero su gracia es todo don. No emana de sí misma, sino que la recibe del sol, que es Dios. Ella está por encima de los acontecimientos cambiantes de la historia, por eso pisa la luna, símbolo de la historia humana en constante cambio, menguante, vacía, creciente, llena, ¿no? Ella es el centro de la Iglesia, su miembro más eminente. Por eso las estrellas, que son los pilares de la Iglesia, sus apóstoles, son su corona, su adorno, su glorificación. También es centro del pueblo de Dios, pues las estrellas simbolizan las 12 tribus, Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, Nuevo Testamento.
Ella es alguien que ha sido sustraída a las dos grandes amenazas del dragón, el pecado y la muerte. Esto lo destaca con mucha fuerza Pierre Grelot. En el texto, el dragón quiere inferir dos males a la mujer. El primero es el pecado, por eso es presentado como el seductor del mundo entero. Apocalipsis 12, 9, segunda parte del versículo. Y al mismo tiempo presentado como el que acusa día y noche delante de Dios. 12, versículo 10, también segunda parte. El segundo mal es la muerte, razón por la que vomita de su boca un río de agua para arrasar a la mujer con su corriente. Apocalipsis 12, 15. Pero de estas dos cosas, el pecado y la muerte, es protegida la mujer por el poder de Dios, dándole alas de águila, es decir, en la metáfora que está tomada del libro del Éxodo, el poder protector de Dios, o sea, librado de los egipcios llevando sobre alas de águila. Éxodo 19, 4. Según Grelot, aquí están aludidas las dos doctrinas recibidas en la Iglesia Católica, la de la Inmaculada Concepción, libre de pecado, y la de la Asunción de María, sustraída al dominio de la muerte, ¿no? Al apretón, dice el autor, al apretón de la muerte, al apretón de los dos poderes que el dragón esgrime contra los hombres, el pecado y la muerte. Ella es sustraída. El dragón la ve como su principal obstáculo, su adversaria más temible, por eso es a ella a la que declara la guerra, aunque es totalmente impotente frente a la protección que Dios le brinda. Este es un aspecto muy importante de la fe católica que está aquí muy bien expresado en el símbolo de este enfrentamiento. La liturgia tiene una expresión maravillosa en la antífona, hoy desaparecida, que dice Gaude Maria Virgo, cunctas hereses sola interemisti in universo mundo. Alégrate, María Virgen, porque sola tú destruiste todas las herejías. Esto, que puede interpretarse sin duda de su intervención positiva y de su oración en favor de sus hijos, sin embargo tiene un sentido principalmente doctrinal. Por eso no se dice que haya destruido a los herejes y a los persecutores, sino a las herejías, porque se refiere a la verdad sobre María, a los dogmas marianos que reclaman, para ser bien entendidos, una precisión del todo particular de los dogmas cristológicos, trinitarios y de las verdades morales católicas. La Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la maternidad divina y la asunción a los cielos, principio, cenit y triunfo final de María, solo pueden entenderse si se admite que Dios guía la historia, que puede intervenir en ella alterando todas las leyes del devenir y que puede triunfar totalmente sobre la materia. Al afirmar de ella lo que la Iglesia ha enseñado siempre, impide que se pueda alterar cualquier otro dogma. Si hay que mantener a María en el lugar que Cristo la puso en el Evangelio y Juan en el Apocalipsis, el fiel de la balanza de la fe también debe quedar inalterado en todos los demás dogmas. Por eso María Santísima molesta tanto a los que quieren hacer una lectura gnóstica de la fe cristiana. Cualquier anciana escondida en un cañadón cuidando cabras hace trizas todas las interpretaciones gnósticas de la fe cada vez que reza un Ave María y menciona la maternidad divina, la encarnación del Verbo, la virginidad perpetua, la gracia santificante y la plenitud particular de nuestra Madre, que nos hace reconocernos pecadores, la llama intercesora y nos recuerda que nos vamos a morir y que la necesitamos indeclinablemente para pasar airosos ese trance. ¿Cómo no la va a tratar de silenciar el dragón? ¿O cómo no intentará rebajarla al menos a simple muchacha, sendosa, alegre, comprensiva, pero nada más? Solo una muy buena chica, en fin de cuentas, pero no la que presentan los evangelios ni el Apocalipsis de Juan. Ella es también la que esconde a sus hijos en el desierto, es decir, en la providente protección de Dios. Todo esto que acabo de mencionar está entonces en el texto de Apocalipsis 12, una vez que se ha aceptado que realmente este texto contiene una clara identificación de María Santísima. No decimos en clave exclusivista, no hace falta para eso, sino en clave mixta, es decir, de María Santísima y de ella como símbolo de la Iglesia, o si se quiere, incluso en el grado más mínimo de la Iglesia, pero a su vez con alusión mariana.
Finalmente destaco algo que ha enfatizado mucho San Luis María Grignon de Montfort, probablemente inspirado por este pasaje bíblico. Ella, durante el tiempo de la Iglesia, es decir, el transcurrir histórico en que la Iglesia es probada por el sufrimiento, pero que es acortado por Dios por amor a los elegidos, ella, en ese tiempo está en el desierto, es decir, en el silencio, en las sombras, desconocida por la mayoría, o al menos por los que no son sus más íntimos. Esto es lo que simbolizan los 3 años y medio, o un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o 1260 días. Son las 3 formas en definir la misma realidad. Si se toma el número 7 como la perfección y por tanto la cifra de 7 años como la totalidad del periodo histórico de la Iglesia, los 3 años y medio indican que el tiempo de persecución es acortado por amor a los elegidos. Y lo mismo si se considera cada año como un lado del cuadrado y el cuadrado como símbolo de la perfección temporal, ¿no? El mundo en la antigüedad se representaba como un cuadrado, no como un círculo, como vemos, por ejemplo, en la mesa en torno a la Trinidad de Rublev, que es el mundo, ¿no? En este caso, el cuarto lado está solo trazado hasta la mitad, porque Dios lo ha abreviado, siempre por amor a los elegidos. Debemos entender, pues, que al término de este tiempo, ella tendrá un papel importante en la lucha contra el dragón, aunque en Apocalipsis 2 esto no aparece, porque este capítulo marca la mitad del Apocalipsis, pero no el desenlace de la historia, ni la parusía, el cual es el tema de la segunda parte de la profecía de este libro. No debemos extrañarnos, pues, que un autor eminentemente mariano, como San Luis María, vea en este texto el preanuncio del papel fundamental que María ha de tener en la lucha final para hacer triunfar a su hijo en la parusía. Dice en el Tratado de la Verdadera Devoción número 234. San Juan vio una mujer coronada de 2 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Me parece muy sugestiva la afirmación de un exégeta tan conocido como Pierre Grelot, a quien ya he citado anteriormente, por otra parte no siempre dado a las interpretaciones tradicionales, y por eso es que me prefiero aludir a él y cerrar esta conferencia con un pensamiento suyo, porque justamente no puede ser tomado como parte, de la ortodoxia, sino que muchas veces sus interpretaciones son progresistas, ¿no? Por eso es muy sugestivo que alguien como él afirme que en este texto se encuentra la raíz de los 2 dogmas marianos que marcan la vida de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Y con sus palabras cierro este trabajo. Dice así: la lectura del capítulo 12 del Apocalipsis me ha llevado a reconocer la presencia de estos dogmas todavía envuelta en sombras a causa del lenguaje simbólico en la misma escritura. Es ahí que los dogmas tienen sus raíces.